Si les soy honesto, el miedo que siento ahora es tan frío que me está congelando la sangre. No puedo dormir. Llevo 3 semanas durmiendo con una pistola debajo de la almohada, y miren, yo no soy así. Nunca he sido violento. Soy un godínez, un oficinista aburrido de 32 años, que debería estar preocupado por la hipoteca, no por quién va a entrar a mi casa a medianoche. Todo esto, esta pesadilla que ahora nos consume, empezó con la muerte de mi abuela. Mi abuelo, don Ernesto, había muerto 15 años antes, de un infarto tranquilo mientras veía el fútbol. Era el hombre más honorable y callado que conocí, un contador público jubilado, famoso solo por sus camisas de cuadros y su amor por los dulces de leche. Cuando él murió pensamos que todo lo legal estaba resuelto, su casa, su pensión, todo para mi abuela Elena. Pero cuando la abuela falleció hace 2 meses, mi mamá y yo tuvimos que empezar a revisar el papeleo legal a fondo para la sucesión. Era un desastre de documentos viejos, escrituras amarillentas y recibos de servicios que databan de los 80. Fue mi madre Elena quien encontró la llave. Estaba escondida en el lomo de la Biblia de mi abuelo, pegada con cinta canela tan vieja que se deshizo al tocarla. Era una llave de bronce, pesada, y con un número grabado que correspondía a una caja de seguridad en el Banco Nacional, una sucursal del centro que parecía detenida en el tiempo. Mi mamá y yo fuimos juntos. Recuerdo el olor de esa bóveda, a metal oxidado y polvo. Parecía que nadie había abierto esa caja, la número 304, en décadas. El gerente, un señor calvo y nervioso, nos acompañó. Insertamos la llave y con un sonido seco, la puerta de metal se abrió, revelando una caja de seguridad del tamaño de una caja de zapatos grande, de esas donde guardas documentos importantes. Sentí una punzada de emoción. Quizá eran joyas antiguas, o las cartas de amor que se escribieron mis abuelos. No sé, algo romántico, algo que justificara el secreto. Mi madre la sacó temblando y la colocó sobre la mesa de acero. Tenía un peso descomunal, mucho más de lo que esperábamos. No eran papeles. Abrimos el pestillo. Lo primero que vimos fue un montón de billetes viejos, fajos de dólares de los 80, de esos con el retrato de Franklin pequeño. Estaban secos, pero eran miles. Mi mamá jadeó. «No mames, Rico», susurró, con la voz rota. «¿De dónde sacó esto tu papá?» Pero el dinero era solo el relleno. Debajo de los billetes y envueltos en trapos de franela había 4 lingotes de oro. Oro puro. Eran pequeños, pero pesaban como rocas. Cuando mi mamá intentó levantar uno, casi se le cae de las manos. La luz fluorescente de la bóveda se reflejó en el metal. Era una fortuna, no solo unos ahorros. Eran millones de pesos en valor actual, sin contar el efectivo. El pánico inicial se convirtió en una euforia tonta. Nos sentamos en el coche riendo como locos, con la caja discretamente metida en una mochila vieja. «El abuelo era un genio», dijo mi mamá, secándose una lágrima. «Un contador brillante». Hizo un guardadito, pero el genio no era solo para ahorrar. En el fondo de la caja había un pequeño cuaderno de cuero negro, tipo libreta de taquería, con la letra pulcra de mi abuelo. No era un diario, era un libro de contabilidad. Pasamos toda la noche, mi mamá y yo, descifrando las entradas. No eran cuentas de su consultoría, eran entradas grandes, cifras que superaban cualquier negocio legal en la ciudad. Había nombres clave: El Patrón, El Puma, la Ruta del Pacífico, fechas, ubicaciones de depósitos en el extranjero, y lo más escalofriante, notas a mano sobre cómo disfrazar transferencias de efectivo como ventas de ganado o importaciones de maquinaria pesada. Mi abuelo, don Ernesto, el hombre de las camisas de cuadros y los dulces de leche, en los años 80 no había sido solo un contador. Había sido el arquitecto financiero de una de las organizaciones criminales más grandes y sangrientas que operaban en el Pacífico mexicano en esa época. Era un lavador, un cerebro gris que movía montañas de dinero sucio. El oro y el efectivo en la caja no eran su pensión, eran el pago que él se había quedado, su comisión final, o quizá el seguro de vida que robó justo antes de salirse del juego y desaparecer en una vida tranquila de jubilado fantasma. Había una nota final en el cuaderno,
fechada en 1985, que decía solo mover y olvidar. El pánico volvió, pero esta vez era un pánico real, viscoso. Era dinero manchado de sangre. Mi mamá y yo tuvimos una pelea enorme. Yo quería llevarlo a la policía, confesar todo y entregarlo. Ella se negó rotundamente. ¿Estás loco, Ricardo? Si lo entregamos nos van a investigar a nosotros. Van a pensar que éramos cómplices. Además, ¿quién se acuerda de un cártel de hace 40 años? Esos hombres ya están muertos o en la cárcel. Es nuestro, es el legado de tu abuelo. Y lo necesitamos. Y sí, lo necesitábamos. Yo tenía deudas. Ella soñaba con pagar la hipoteca de la casa de su infancia. La tentación fue un veneno dulce, y ganamos. Decidimos quedarnos callados, vender el oro poco a poco y usar el efectivo para pagar lo urgente. Fueron 3 semanas de felicidad nerviosa. Vendimos el primer lingote a un comprador discreto en Guadalajara. Con ese dinero pagué mi coche y le di un buen adelanto al banco. Mi madre estaba radiante. Pensamos que habíamos ganado, que éramos intocables. Pero el mundo criminal no olvida las deudas, ni siquiera después de 40 años. Las organizaciones sobreviven, se transforman, y los herederos siempre están buscando los cabos sueltos de sus antepasados. Hace una semana, recibí una llamada a un número de teléfono que solo mi madre y yo usamos para emergencias. Era un número desconocido. Contesté. Al otro lado, una voz grave, pausada, sin acento regional marcado, pero con una autoridad que me heló el estómago. Ricardo, ¿quién habla? Soy una persona que sabe que tu abuelo, don Ernesto, fue un hombre muy inteligente, pero no tan inteligente como para pensar que podía quedarse con lo que no era suyo. Sentí que el aire se me iba de los pulmones. No sé de qué me está hablando. La voz soltó una risa seca como papel de lija. Claro que sabes, Ricardo. Hablo de la herencia del 85, la que sacaron del Banco Nacional hace 3 semanas. La Ruta del Pacífico siempre cobra sus comisiones. Y ahora que has tocado ese dinero, la deuda es tuya. Colgó. Me quedé paralizado en medio de la sala. Mi madre estaba en la cocina. El corazón me latía tan fuerte que pensé que iba a reventar. Esa misma noche, cuando mi madre regresó de la tienda, encontró algo clavado en la puerta principal con una navaja. No era una amenaza gráfica. Era peor. Era una copia fotostática de la página final del cuaderno de mi abuelo, la que decía mover y olvidar. Pero alguien había escrito debajo, con tinta roja y pulcra, ya lo moviste. Ahora no vamos a olvidar. La caja de seguridad nos había hecho ricos, pero también nos había condenado a muerte. Y ahora ellos sabían dónde vivíamos, sabían que teníamos el dinero y sabían exactamente quiénes éramos. Mi madre, al ver la nota clavada, no gritó. Se quedó muda, con los ojos fijos en esa caligrafía pulcra y roja. La navaja brillaba bajo la luz del porche. Era una navaja de caza, de esas que usan para despellejar. Ricardo me dijo con una voz que era un susurro seco, como si el miedo le hubiera raspado la garganta. Tenemos que irnos. Ya. Esa noche no dormimos. Encendimos todas las luces de la casa, sintiéndonos expuestos, como si la luz pudiera detener a la oscuridad. El oro, los lingotes restantes, que hasta hace horas eran nuestra salvación, ahora eran un ancla que nos arrastraba al fondo. Saqué el cuaderno de mi abuelo de nuevo. Lo revisé página por página, buscando algo más que cifras, buscando una advertencia, una clave, y la encontré. No estaba en las transacciones, sino en el reverso de la tapa trasera. Era una lista de nombres, 3 nombres, escritos a lápiz y casi borrados por el tiempo. Debajo una sola fecha, 1989. El primero era el más importante, el gallo. Mi abuelo no solo había movido dinero, había trabajado para un monstruo. El gallo fue uno de los capos fundadores de lo que ahora llamamos la Ruta del Pacífico. Cayó en los años 90, pero su estirpe sobrevivió. Y lo que mi abuelo había robado no era solo dinero, era el capital inicial de esa dinastía. No manches, pensé, el viejo no solo era un lavador, era un traidor. Le mostré la lista a mi madre. Ella se puso pálida. Recordó algo. Tu abuelo,
me dijo. Él siempre decía que el verdadero poder no era el dinero, sino la información. Que si alguna vez lo atrapaban, él tenía un seguro de vida. El seguro de vida. Volví a la caja de seguridad que aún guardábamos en el closet. Revisé los documentos que no eran las escrituras de los lingotes. Eran viejas actas notariales, copias de depósitos bancarios en Panamá. Y lo más revelador, una serie de cartas personales dirigidas a un abogado en la Ciudad de México. Las cartas no eran sobre el oro, eran sobre los movimientos de El Gallo en el 87 y el 88. Mi abuelo no solo se había robado el dinero, sino que había guardado evidencia de cómo El Gallo había traicionado a sus propios socios para consolidar su poder. Era la póliza de seguro de mi abuelo. Si lo mataban, esa información saldría a la luz. Me di cuenta de la jugada. El Gallo ya estaba muerto, pero sus herederos, los que ahora controlaban la ruta, no querían que esa información saliera a la luz, porque mancharía la leyenda de su fundador. El oro era secundario. La reputación era lo que les importaba, y mi abuelo la tenía en sus manos, incluso 15 años después de muerto. El dinero era el cebo. El secreto era la amenaza. Tenía que actuar rápido. Si ellos pensaban que yo iba a negociar el oro, les daría el oro, pero a cambio de nuestra vida y el silencio eterno. Al día siguiente, tomé una decisión que me hizo sentir como un personaje de película barata, pero no había otra opción. Volví a llamar al número desconocido. Tardaron 3 tonos en contestar. La misma voz grave. «Sabía que llamarías, Ricardo». «Sé que no quieren el dinero», respondí. Mi voz temblaba, pero me esforcé para que sonara firme. «Quieren el papel». Hubo un silencio largo al otro lado, un silencio que confirmaba mi teoría. «Eres más listo que tu abuelo, chico». «No, solo estoy más desesperado. Tengo el resto del oro, y tengo los documentos. Propongo un intercambio, el oro y la información, por la garantía de que mi madre y yo desaparecemos de su mapa para siempre. Sin cabos sueltos, sin revancha. ¿Dónde? En un lugar público y solo yo. Si veo a alguien más, si hay un solo coche siguiéndome, la información se publica. Mi abuelo se encargó de eso». Mentí. No había forma de que se publicara automáticamente, pero la amenaza era lo suficientemente creíble. Acordamos la cita para esa misma noche, en el estacionamiento de un centro comercial abandonado en las afueras de Toluca. Un lugar oscuro, lleno de ecos y olvido. La despedida con mi madre fue terrible. Le di una mochila con el efectivo restante de la venta del primer lingote y le hice prometer que si yo no volvía en 3 horas, ella tomaría un autobús a la frontera norte y no miraría atrás. «Tú eres mi vida, Ricardo, y tú la mía, mamá». Nos abrazamos como si fuera el último. Metí los 4 lingotes restantes en una maleta de lona y los documentos de mi abuelo en un sobre sellado. El peso del oro era inhumano, un recordatorio físico de lo frágil que era mi vida. Llegué al estacionamiento a las 11 de la noche. Estaba desierto. Solo la luz de un poste parpadeaba, proyectando sombras largas y nerviosas. 5 minutos después, un SUV blindado, negro y sin placas, entró lentamente. Se detuvo a unos 20 metros. No salieron. Solo la ventanilla del conductor bajó lentamente, revelando la silueta de un hombre. No era la voz que me había llamado. Este era más joven, con lentes oscuros, a pesar de la noche. La voz grave salió del interior del vehículo, amplificada por un altavoz. «Pon la maleta en el suelo y retrocede». Hice lo que me ordenó. El metal frío de los lingotes resonó en el concreto. Retrocedí lentamente, las manos en alto. Otro hombre, enorme y silencioso, salió del lado del copiloto. Se acercó a la maleta, la abrió, revisó el brillo opaco del oro y asintió. «Ahora, los documentos», dijo la voz del coche. Saqué el sobre sellado, lo tiré a medio camino entre nosotros. El hombre de los lentes no se movió. El hombre grande se acercó, recogió el sobre y regresó al SUV. La ventanilla del conductor se subió. Vi un flash de luz interior mientras revisaban los papeles. Eran segundos interminables. Sentía que mi corazón iba a explotar. Si encontraban la mentira, si notaban que yo no era el tipo duro que pretendía ser, estaba muerto. La ventanilla volvió a bajar.
Bien, Ricardo, eres libre. Sentí un alivio tan profundo que casi me desmayo. Pero la voz añadió con un tono casi paternal. Una cosa más, si vuelves a aparecer en nuestro radar, si se te ocurre la brillante idea de intentar negociar con lo que ya vendiste, o si esa información sale a la luz de cualquier manera, vamos a encontrar a tu madre, y después a ti. ¿Entendido? Entendido. El sub se fue tan rápido como había llegado, dejando solo el olor a gasolina y el silencio. Me quedé ahí, de rodillas, temblando, hasta que el sol empezó a asomar en el horizonte. Perdí el oro, perdí el dinero fácil, pero gané mi vida. Regresé a casa y encontré a mi madre despierta, sentada en la sala, esperándome. Lloramos. Lloramos por el susto, por la pérdida y por el final abrupto de nuestra fantasía de riqueza. Vendimos la casa una semana después a precio de remate, usando el efectivo que nos quedaba. Nos mudamos a una ciudad pequeña en el norte, bajo nombres diferentes. Ya no soy Ricardo, y mi madre ya no usa su nombre de soltera. El abuelo nos había dejado una herencia venenosa, una fortuna que era una trampa mortal. A veces, cuando veo un coche negro pasar demasiado lento o escucho una voz grave al otro lado del teléfono, la paranoia regresa. Entendí que el dinero sucio no se lava, solo se transfiere la deuda. Y aunque ya no tenemos el oro, la sombra del gallo y la ruta del Pacífico sigue siendo la única herencia que realmente nos dejó mi abuelo. El miedo a que, algún día, se den cuenta de que la promesa de olvido en el estacionamiento de Toluca fue solo una tregua temporal. Estamos vivos, pero ya no somos libres. Y esa es la verdad más dura que el oro me enseñó. El karma de mi abuelo nos alcanzó a todos. Y ahora, solo nos queda seguir moviéndonos y esperando que la deuda haya sido saldada por completo. Por ahora.